La noche, como una bestia oscura, se cernía sobre la ciudad, envolviéndola en una manta de terror que no daba respiro. Las calles que normalmente estaban llenas de vida y ruido, ahora estaban vacías y silenciosas. La luz de la luna se encontraba oculta tras una capa de nubes negras y densas, que parecían haber sido tejidas por alguna fuerza maligna. Las sombras de la ciudad se alargaban inquietantemente, moviéndose de una manera que no podía ser natural, como si fueran entidades vivas, esperando a que algo siniestro sucediera. El aire estaba pesado, denso, como si algo estuviera presionando contra la atmósfera. No se escuchaba ni el sonido del viento, ni el crujir de las ramas de los árboles. El silencio, en su profundidad, se volvía agobiante. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido, esperando que algo que ningún ser humano debería presenciar ocurriera. Algo antiguo, algo que había estado esperando en la oscuridad. Dentro de esa noche oscura y silenciosa, Laura, Carlos y Esteban se encontraban en el umbral del horror. Tres jóvenes estudiantes de cine, curiosos, osados, atraídos por los misterios de lo desconocido, siempre buscando historias macabras, lo que nadie se atrevería a investigar. Desde pequeños habían sido arrastrados por las leyendas urbanas, por las historias de terror que circulaban por la red, pero esa noche su curiosidad los llevaría a algo mucho más oscuro de lo que habían imaginado. Hablaban del video maldito, el que circulaba en las profundidades de la Deep Web. Un video que, según los rumores, consumía a aquellos que lo miraban. Una grabación cuyo contenido no podía ser entendido por aquellos que no estaban destinados a verlo. La historia que los rodeaba hablaba de desapariciones inexplicables, de transformaciones que desfiguraban a las personas que veían el video, de almas condenadas a un ciclo de terror eterno. Nadie sabía qué ocurría realmente, pero los que lo habían visto hablaban de sombras que los devoraban, de presencias que se materializaban fuera de la pantalla y los arrastraban hacia el abismo. Esteban, el más valiente de los tres, fue quien lo encontró. Un enlace en un sitio oscuro, accesible solo para aquellos que se adentraban en las profundidades de la red, allí donde nada bueno podía existir. Carlos y Laura dudaron, pero el misterio era demasiado fuerte. ¿Vamos a verlo?, dijo Esteban con una mezcla de ansiedad y curiosidad morbosa. La advertencia en el video, no lo mires, era solo un reto para él. Lo veremos y nos reiremos de ello después, añadió, sin saber que la curiosidad sería la que los destruiría. El cibercafé en el que se encontraron era el tipo de lugar que parecía olvidado por el tiempo. Los muebles cubiertos de polvo, las computadoras viejas, el aire denso de un lugar desolado. En ese ambiente cargado, el sonido de la tecla de Esteban, rompiendo el silencio, se sintió como un presagio fatal. La pantalla del computador cobró vida lentamente, pero lo que empezó como una simple carga de video se convirtió en un bajo presagio de lo que estaba por venir. Cada segundo que pasaba, el sentimiento de incomodidad se intensificaba. El lugar ya no era solo un cibercafé, sino una puerta de entrada a un horror más allá de lo comprendido. Finalmente, el video comenzó a reproducirse y las imágenes en la pantalla eran de una casa antigua y abandonada, un lugar que había sido olvidado por el tiempo. El polvo se asentaba en los muebles rotos y las puertas crujían en un viento invisible que hacía que todo pareciera desgarrado por una fuerza que desbordaba la razón. La cámara avanzaba lentamente por los pasillos de la casa, y a medida que lo hacía, las sombras parecían alargarse de una forma antinatural. La sensación de que algo estaba observando desde la pantalla se hizo palpable. La cámara se detenía en lugares oscuros, como si estuviera buscando algo oculto en la casa, algo que no debía ser encontrado. De repente, la cámara se detuvo frente a un espejo antiguo en el que la figura de una mujer comenzó a formarse. Su rostro estaba desfigurado, como si la edad y el sufrimiento hubieran dejado su huella. Su piel estaba arrugada, su boca estirada en una sonrisa macabra que no podía ser humana. Sus ojos vacíos reflejaban una oscuridad profunda, como si miraran al vacío mismo. A medida que la cámara
se acercaba al reflejo. Los tres jóvenes no pudieron evitar sentir que algo extraño comenzaba a suceder. La mujer sonrió, pero esta vez la sonrisa no desapareció, sino que se alargó, distorsionándose hasta volverse inhumana. Sus dientes se alargaron, filosos, y una luz fría comenzó a brillar en sus ojos vacíos. En ese momento, todos sintieron un escalofrío que recorrió sus espinas dorsales. La cámara seguía enfocando al reflejo, pero de repente, algo mucho más siniestro ocurrió. La figura comenzó a moverse, salió del espejo, y una sombra oscura comenzó a expandirse por la pantalla. En ese momento, las sombras de la casa en el video parecieron cobrar vida. Se movían, se alargaban, se arrastraban. Saliendo del video y acercándose a ellos, Carlos intentó apartar la vista, pero no pudo. La figura ya no estaba contenida en la pantalla, sino que parecía caminar hacia ellos. El aire se volvió pesado y frío. El terror se apoderó de ellos, como si sus cuerpos se hubieran paralizado. Cada uno de ellos sentía la presencia de la figura acercándose en un abrir y cerrar de ojos. Esteban desapareció. No hubo un grito, no hubo lucha. Simplemente desapareció, como si algo lo hubiera tragado. El silencio se apoderó del cibercafé. El video continuaba, pero ahora, en la pantalla, Esteban ya no estaba. En su lugar, su rostro distorsionado apareció, con los ojos vacíos y su boca abierta, como si intentara gritar desde dentro de la pantalla. Laura intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Carlos estaba temblando, tratando de gritar, pero su voz estaba ahogada. La figura se acercó lentamente hacia ellos, su sonrisa más amplia que nunca. Ya está todo dicho, susurró la figura en la pantalla. El ciclo comenzó. Ahora sois míos. A las sombras lo envolvieron todo. La pantalla comenzó a brillar con luz fría, y en ese momento Carlos desapareció también. Laura fue la última en quedar, mirando la pantalla con los ojos llenos de terror. La figura se acercó, extendió su mano, y cuando la tocó, todo desapareció. La pantalla continuó parpadeando, mostrando rostros desfigurados y sombras extendiéndose, mientras los gritos de los tres jóvenes resonaban como eco de almas perdidas. La figura de la pantalla los había absorbido por completo. El video continuó repitiéndose, y una nueva advertencia apareció: a nunca veas este video, porque una vez que lo hagas, ya no habrá regreso, te habrás convertido en parte de nosotros, estarás atrapado en este ciclo para siempre.